Muy buenos días, muy buenas tardes. Antes que cualquier cosa, agradecerles mucho a todos los medios por estar aquí presentes, a los alumnos que nos acompañan de Querétaro, muchas gracias por la visita aquí en el Senado de la República, es su casa. Y hoy para nosotros es un día muy importante porque en el marco de la campaña hicimos distintos compromisos con distintas agendas de organizaciones de la sociedad civil o de causas sociales, y hoy venimos a dar un primer paso para cumplimentar uno de los compromisos que hicimos durante la campaña. Quiero presentarles a mi amiga Fernanda Lazo, quien es una líder activista social, presidenta de Corazones Mágicos, que se encarga a esta organización de la sociedad civil de luchar contra el abuso sexual infantil. Llevan muchos años, décadas, luchando contra este terrible acontecimiento que sucede todos los días. Y antes de presentarles el punto de acuerdo y las propuestas de iniciativa que vamos a presentar, quiero cederle el uso de la voz a Fernanda Lazo para que les pueda platicar un poquito con mayor detalle la gravedad del problema y sobre todo las propuestas de solución. Muy buenos días a todas y a todos. Bueno, antes de dar inicio, quiero darles la más cordial bienvenida y agradecer de forma muy especial a cada uno de ustedes por estar aquí. Y bueno, quiero agradecer al senador Agustín Dorantes Lambarri por su genuino interés para proteger a nuestras niñas y a nuestros niños contra la violencia sexual infantil. También no nos acompaña el día de hoy, pero la diputada Tania Palacios Curi, que también está sumándose a esta agenda legislativa y bueno, por cuestiones de un problema en la Cámara de Diputados no va a poder acompañarnos, pero quiero decirles que reconozco, tanto en la diputada Tania como en el senador Agustín, la sensibilidad, la empatía, la valentía y el profesionalismo de liderar esta causa en el Congreso de la Unión. La violencia sexual infantil es una experiencia que altera la construcción de la identidad de niñas, niños y adolescentes. Una experiencia que significa en la mayoría de los casos una traición, una experiencia que se traduce en miedo, en culpa, en ansiedad, en un rechazo constante hacia sus propios cuerpos, en una terrible confusión emocional y en abandono. Hablar de violencia sexual infantil es hablar de una realidad profundamente dolorosa que afecta a 1 de cada 5 niñas y niños. Es hablar de un problema de salud pública que ha sido considerado por la ONU como el crimen encubierto más extendido de la humanidad. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, el ENDIRE 2021, evidenció que 6.4 millones de mujeres de 15 años y más en México dijeron haber sufrido violencia sexual infantil. Esta misma encuesta revela que la relación que existe entre estas mujeres y sus agresores sexuales es principalmente familiar. De hecho, esta encuesta señala que solo el 9.7% de sus agresores eran personas desconocidas y el 15.8% eran conocidos no familiares de estas mujeres. Duele hablar de violencia sexual infantil porque nos da horror hacer público lo que sucede dentro del hogar y en los círculos más cercanos de nuestras niñas y de nuestros niños, porque se supone que en estos círculos es donde deberíamos amarlos y protegerlos. La magnitud de la problemática es verdaderamente alarmante. Por eso en el año 2012 surge Corazones Mágicos, un programa diseñado e implementado por Fundación Vida Plena IAP en el estado de Querétaro. Nuestra misión es combatir el fenómeno de la violencia sexual infantil en un clima de confianza, calidez y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para contribuir a su sano desarrollo y participar en la construcción de una sociedad de paz. Para cumplir con nuestra misión, implementamos 4 líneas de acción. La prevención del fenómeno, hay que recordar que la mayoría de la violencia sexual infantil sí se puede prevenir. La rehabilitación a niñas y niños víctimas de violencia sexual. Hemos atendido a casi 2,000 niñas y niños en estos 12 años de trayectoria. La capacitación y la incidencia en políticas públicas. Ayer, 19 de noviembre, fue el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Es por eso que hoy nos reunimos en este recinto para darles a conocer esta agenda legislativa que busca proteger a niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual y que será liderada por el diputado Agustín Dorantes y por la
por el senador, Agustín Dorantes, y por la diputada Tania Palacios Curi. Como parte de los trabajos que estamos realizando para hacer realidad esta agenda legislativa, hoy el senador Agustín Dorantes presenta un punto de acuerdo que exhorta a las 32 entidades federativas a legislar la no prescripción de los delitos relacionados con la violencia sexual infantil. Este punto de acuerdo es urgente e indispensable. Los delitos relacionados con la violencia sexual infantil no deben de prescribir porque las consecuencias de esta en la vida de las niñas, niños y adolescentes que la sufren nunca prescriben. Y quiero retomar algunos argumentos de especialistas en relación a este tema. Durante la discusión para lograr la imprescriptibilidad de estos delitos en Chile, el doctor James Hamilton explicó que los eventos adversos en la infancia, como el abuso sexual infantil, tienen consecuencias para toda la vida porque genera daño orgánico, cerebral y sistémico irreversible y persistente, ya que se da en periodos del desarrollo de la persona, concluyendo que una niña o un niño que sufre abuso sexual nunca va a ser el mismo niño que debió de haber sido, aún con intervención. Y que además el daño que genera el abuso sexual provoca que la víctima esté imposibilitada médica, biológica y psiquiátricamente de ejercer su derecho ante la ley. Laura Rebeca Martínez Moya, en su libro El abuso sexual infantil en México, limitaciones de la intervención estatal, publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, refiere que la denuncia de delitos de tipo sexual contra niñas, niños y adolescentes se vuelve prácticamente imposible por los ámbitos donde se genera, así como por las características inherentes a las personas menores de 18 años. Por su parte, Vinca Jackson, psicóloga especialista en abuso sexual infantil, expuso que la capacidad narrativa del ser humano demora 12 años en desarrollarse, por lo que cuando la víctima finalmente se encuentre en condiciones de elaborar su relato en un contexto seguro, debe enfrentarse a la prescripción del delito. Para las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, romper el silencio significa en muchos casos destruir a la familia y a los círculos cercanos, pues se asumen como culpables de lo ocurrido y como responsables de lo que pueda sucederle a la persona agresora si les denuncian, pues muchos de ellos, como son familiares de las personas que les agreden o personas a quienes quieren, desarrollan ambivalencia. Toda esta narrativa que he expuesto agrava la victimización e impide el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Por ello, urge que en todos los estados del país los delitos que tienen que ver con la violencia sexual infantil no prescriban. Para concluir, quiero mencionar de manera muy breve otros puntos que estamos trabajando dentro de esta agenda y que en unos minutos más el senador Agustín Dorantes profundizará con mayor precisión. Urge un padrón de agresores sexuales que eficiente los procesos de procuración e impartición de justicia y que brinde la certeza de que personas sentenciadas por delitos de violencia sexual infantil no podrán ingresar a lugares de trabajo donde están niñas y niños, como son las escuelas, como son los centros deportivos, etcétera, etcétera. Urge reformar ordenamientos que permitan a las víctimas acceder a reparaciones del daño más justas. En Corazones Mágicos nos hemos topado, cuando nosotros iniciamos nuestras actividades, nos topamos con reparaciones del daño de 10,000 pesos, 12,000 pesos. Es una vergüenza. No hay obviamente dinero que pueda reparar el daño de una niña o un niño que sufre violencia sexual, pero bueno, creo que podemos acceder a reparaciones mucho más justas. Urge que las personas que agreden sexualmente a niñas y niños no accedan a los beneficios de los procesos abreviados. ¿Por qué? Porque se les reduce la pena. Y bueno, otro de los puntos que también va a estar liderando la diputada Tania, que hoy no nos acompaña, pero va a ser también el prohibir el acceso de niñas, niños a moteles, porque no es posible que prohibimos, que está muy bien prohibir la venta de alcohol, el consumo de alcohol, la venta de cigarros, pero nosotros tenemos casos de niñas de 10 años que las violan adentro de moteles. Entonces, necesitamos reformar la legislación. Nuestras niñas y nuestros niños son lo más valioso que tenemos, son los cimientos de nuestra sociedad. Por ello, los delitos cometidos contra ellas y contra ellos son delitos de alto impacto. Por ello, sin distinción, todas y todos debemos sumarnos a esta agenda legislativa que les protege y garantiza sus derechos. Hagamos realidad esta agenda. Señores y señoras, saldemos la deuda histórica que tenemos con nuestras niñas, niños y adolescentes. Protegerles nunca va a ser un gasto.
es una inversión para la sociedad. Muchísimas gracias. Antes que otra cosa, quiero agradecer y reconocer a Fernanda Lazo. La verdad es que ha tenido una lucha incansable por la defensa, la rehabilitación, el acompañamiento y para evitar que este delito siga sucediendo. La verdad es que el esfuerzo que se hace desde la sociedad civil muchas veces tiene mayor alcance, mayor profundidad y mayor ímpetu y fuerza que el esfuerzo que se realiza desde los aparatos gubernamentales. Mi reconocimiento a ti, Fer, a todo tu equipo de trabajo y todas las organizaciones civiles que nos ayuden a combatir este suceso tan atroz que nos marca como sociedad. Lo comentó Fer y entendemos la problemática, la gravedad de la problemática de este delito. De acuerdo con recientes estimaciones por parte de la UNICEF, cerca de 650 millones de niñas y mujeres en todo el mundo han sido víctimas de algún tipo de violencia sexual en la infancia. Los delitos sexuales no solo constituyen una violación física y psicológica, sino que destruyen vidas, sueños y derechos fundamentales. El dolor que dejan no tiene fecha de caducidad y el acceso a la justicia tampoco debería tenerla. Cuando tuve la oportunidad de ser diputado local, en conjunto con Corazones Mágicos, presentamos una iniciativa para aumentar la no prescripción del delito en Querétaro y que la prescripción empezara a contar a partir de la mayoría de edad, porque Corazones Mágicos encontraba casos de niños o niñas que cuando reconocían lo que les había sucedido y querían tomar acciones legales, era demasiado tarde. Presentamos la iniciativa y se aprobó en el Congreso Local de Querétaro y después, unos años después, se aprobó a nivel federal la no prescripción del delito en el Foro Federal. Y hoy queremos hacer un llamado a los distintos congresos de los estados de todo el país para que también actualicen sus marcos normativos y combatamos la no prescripción del delito, para que combatamos la impunidad, porque cuando hay impunidad se repiten los hechos y cuando se repiten los hechos estamos atentando contra nuestra niñez. Aún existen estados en los que las víctimas enfrentan plazos legales para denunciar y encontrar justicia, desconociendo que muchas veces las secuelas de estos crímenes impiden a las personas hablar o actuar inmediatamente. Además, normalmente estos delitos se dan en el marco de la confianza, por gente cercanos a los niños y por consiguiente es más difícil darse cuenta del hecho y por lo anterior necesitamos ampliar los plazos para que cuando se den cuenta puedan denunciar y de esta forma se puedan sancionar a las víctimas, castigos ejemplares para evitar que siga sucediendo. Es fundamental que las leyes en cada rincón de México estén alineadas con el principio de justicia sin tiempo, porque el sufrimiento no prescribe y la justicia tampoco debe de hacerlo. Además de compartirles este punto de acuerdo que presentamos ante este pleno, quiero compartirles algunos compromisos que hicimos en el marco de la campaña y que durante la gestión como senador de la República presentaremos, daremos seguimiento y buscaremos su aprobación para defender la niñez. Como lo comentó Fer, no libertad preparatoria a los delitos de abuso sexual. En segundo lugar, equiparar a violación la introducción total o parcial del miembro viril. En tercer lugar, creación del registro de agresores sexuales, que ya existe en varios países del mundo. En cuarto lugar, que la víctima de agresión sexual infantil pueda oponerse a la suspensión condicional a proceso. También, reforzar la aplicación de la reparación integral del daño en víctimas, niñas, niños y adolescentes por delitos de violencia sexual
y en reparación del daño por parte del agresor sexual infantil, sea con un enfoque especializado. Implementación de peritajes con personal especializado en violencia sexual en niñas, niños y adolescentes y personas con alguna discapacidad. Establecer la improcedencia de los procedimientos abreviados por delitos contra la libertad sexual de las niñas, niños y adolescentes. Normar la improcedencia de la sustitución de la pena en delitos de abuso sexual infantil e implementar terapias psicológicas en el plan de actividades de los sentenciados por violencia sexual. Como ya lo comentó Fernanda, este es un trabajo en conjunto que estamos haciendo en colaboración con la diputada Tania Palacios, ella desde la Cámara de Diputados y un servidor desde la Cámara de Senadores. Implementaremos esta agenda, pero sobre todo en conjunto con Corazones Mágicos y con las organizaciones de la sociedad civil que combaten este delito. Sumaremos esfuerzos para que estas iniciativas se vuelvan una realidad y de esta forma defendamos a la niñez, evitemos estos hechos tan atroces que sin duda nos marcan como sociedad. Muchas gracias a los medios por estar aquí y abrimos sesión de preguntas. Gracias, senador. En primera instancia les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, buenas tardes, senador, buenas tardes a todos. Preguntarte, esta iniciativa es precisamente para que no prescriba este delito, pero ¿qué pasa con todo esto que tienen los niños del bullying, por ejemplo, ¿no? La discriminación que también tienen. Hay mucho suicidio también infantil y además cuando la violación es por parte de los padres, ¿qué se puede hacer? Que los niños denuncien, que los niños sean atendidos y finalmente que me comentes de qué manera impacta en su desarrollo de los niños este tipo de problemas. Gracias. Empiezo por atrás. ¿Qué tanto impacta? Dependiendo del caso, pero su impacto normalmente es permanente y si no es atendido puede ser mortal. En segundo lugar, respecto del bullying, que es uno de los otros grandes temas que hay que tratar, sin duda a través de la formación, la capacitación a los padres, la sensibilización y formación y capacitación a los maestros, son herramientas imprescindibles que nos ayudan a detectar de forma oportuna para evitar que siga sucediendo. Pero también la concientización, la información a nuestras hijas y a nuestros hijos evita que puedan detectar tanto el bullying como el abuso y de esta forma que tengan la valentía de poder denunciar y de esta forma evitar que siga sucediendo. Lo comentaste muy bien, muchas veces son los padres, los padrastros, los hermanos, los amigos de la familia y luego no entienden porque no saben. Tratamos de que estos temas se queden por abajo de las sábanas, por abajo de los tapetes, que no se hable de ellos, pero para evitarlo y para prevenirlos tenemos que hablarlo. Lógicamente a través de especialistas como Corazones Mágicos, en Querétaro se ha hecho un esfuerzo importante para poder capacitar tanto a padres, alumnos como maestros y de esta forma detectar a tiempo y evitar que siga sucediendo con el niño, pero también evitar que este agresor sexual lo siga haciendo a más víctimas. Por ejemplo, en el caso de que fuera un maestro, ¿no?, que pudiera tener ese tipo de actitud, ¿se podría aplicar una sanción de cadena perpetua para que no salgan esas personas de la cárcel? También dentro de las propuestas que tenemos hay penas más severas, que en su momento, cuando presentemos las iniciativas, ahí les propondremos con precisión cuáles pueden ser los tiempos específicos que proponemos a cada delito. Por último, les pregunta Luis Méndez, de 11 Noticias. ¿Qué tal, senador? Buenas tardes. ¿Me podría indicar, por favor, la medición que ustedes tienen de los tipos de agresores, es decir, en los espacios donde se cometen violencias sexuales a los infantes? Pueden ser las escuelas, pueden ser la propia casa, pero también pueden ser, por ejemplo, los espacios religiosos como las iglesias. Si ustedes tienen, digamos, como una especie de categorización de eso, por favor, esa sería la primera. Gracias. Pues nosotros, les comentaba hace un ratito, en 12 años hemos atendido cerca de 2,000 niñas, niños y adolescentes
En nuestros registros, porque también hay que considerar que la población está sesgada, ¿en qué sentido? Una, por las características de Querétaro. Por ejemplo, Querétaro no es un estado que se caracterice por el turismo sexual infantil. Entonces, en el tema por ejemplo, de explotación sexual infantil de niñas y niños, hemos tenido muy pocos casos. La mayoría de nuestros casos, el 81% son familiares de las niñas y de los niños, el 19% son personas cercanas a su núcleo. Aquí entran, sí hemos tenido casos de sacerdotes, claro que hemos tenido casos de maestros, de docentes, también de personas que trabajan en las escuelas, de entrenadores, de amigos de papás, de mamás, etcétera, etcétera, y solo un 10% es por personas desconocidas de las niñas y de los niños. Entonces, esto es lo que nos arroja nuestros resultados y en los últimos 4 años, lo que sí hemos visto, pero les reitero, es población sesgada, porque muchos de los casos que atendemos nos los canaliza el Poder Judicial de Querétaro o la Fiscalía del Estado o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuando, por ejemplo, nosotros somos especializados, hacemos un diagnóstico clínico especializado en violencia sexual infantil, invertimos 10 sesiones de trabajo. Entonces, cuando se enfrentan a un caso complicado que no pueden determinar las autoridades qué sucedió con la niña o el niño, nos los canalizan a nosotros. Entonces, considerando esto que les estoy diciendo, 1 de cada 5 niños que van a Corazones Mágicos fue agredido por su mamá o por su papá. Es población sesgada, pero sí es importante reconocerlo. Claro que hay madres agresoras sexuales, claro que hay padres agresores sexuales, y lo más lamentable de esto es que parte del daño que se genera en niñas y niños se da por la cercanía del agresor sexual o de la agresora sexual con las niñas y los niños. No es lo mismo que te agreda tu padre o tu madre a que te agreda una persona desconocida. Ahora bien, cuando se presentan estos casos en su experiencia como organización, ¿a qué se enfrentan frente a un juez? Es decir, porque cuando hablamos de delitos que se cometen en contra de mujeres, pues hablamos de que se exija una perspectiva de género, claro, ¿no? De infancia. En el caso de infancia, ¿a qué se enfrentan ustedes al presentar un caso como esto ante un juez o jueza? Fíjense que si nos enfrentamos, hay de todo, depende del juez, ¿no? Creo que estamos en una lucha constante, ¿no? Hay que transversalizar esta perspectiva de infancias. Hay jueces que, por ejemplo, si hay una denuncia de por medio, obviamente en lo que se realiza el proceso de investigación, se suspenden las visitas con el papá o con el presunto agresor sexual, sea la mamá o el papá. Sin embargo, hay jueces que sí abren estas convivencias, ¿no? En este sentido, en Corazones Mágicos también realizamos mucha gestión, nos apoyamos, de hecho, coadyuvamos en muchos casos con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para lograr que se suspendan las convivencias. ¿Por qué? Porque ninguna niña y ningún niño que sufre violencia sexual debe estar expuesto a la persona que lo agrede. ¿Por qué? Porque lo estamos revictimizando. Entonces, en este sentido hacemos mucha gestión. Claro que es algo que tenemos que subir a nivel nacional, y en eso vemos una gran oportunidad aquí del lado del senador Agustín Dorantes y de la diputada Tania Palacios para poder incidir en estas políticas a nivel nacional y proteger a todos los niños y niñas de México. Y finalmente, usted en su experiencia, ¿por qué considera, hace rato mencionaba la ENADIR 2021, ¿por qué considera, por ejemplo, que Querétaro se coloca como el primer estado en prevalencia de violencia a las mujeres de 15 años o más? Sí, fíjate que yo creo que son muchos aspectos. Por ahí, por ejemplo, hay una encuesta del sector salud que coloca a Querétaro, creo que en el 2º lugar a nivel nacional en violencia sexual infantil. Pero ojo, ¿sí? Si revisamos los casos, en Querétaro se reportan 70 casos según esta encuesta al año, y en Chiapas y en Oaxaca se reportan 2 casos al año. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay cierta infraestructura gubernamental, que pues permite que la población pueda denunciar de una manera mucho más efectiva, que la población esté mucho más informada. Nosotros lo vemos, cuando inició Corazones Mágicos, me acuerdo las primeras 2 semanas no teníamos ni una niña y ni un niño. Ahorita, después de 12 años, constantemente estamos manejando una lista de espera y atendemos a 250 niñas y niños al mes. ¿Sí? Pero ¿por qué es? Porque estamos atendiendo la problemática, porque todas las semanas vamos a escuelas, trabajamos de la mano con las escuelas, con todos los sectores de la población para denunciar este flagelo contra niñas y niños. Algo importantísimo es que hace un ratito que preguntaban de qué se hace cuando las niñas y los niños son víctimas de las madres o de los padres. La Procuraduría de Protección de Niñas y Niños es un recurso muy interesante y muy bueno para este tipo de casos. Entonces es importante que si yo como maestra tengo una niña, una alumna, que sé que está sufriendo agresión sexual por parte de su papá, hay que reportarlo. Existe ya la denuncia anónima. Hay que denunciarlo a fiscalías o denunciarlo con la Procuraduría de Protección. Y finalmente, con este cierre, cuando se les presentan casos de mujeres menores de edad, niñas, adolescentes ya en el caso, que ya están con un embarazo, ¿cuál es la postura de ustedes
dado que en Querétaro está penado el aborto. ¿Cómo trabajan ese tema? Sí, fíjate que hemos tenido muy pocos casos, claro, casos muy, muy alarmantes, no porque sean pocos, pierden interés, pero a nosotros general, los casos que hemos atendido es cuando las niñas ya fueron mamás, terribles, niñas de 10 años, 11 años, no nos llegan antes, hasta ahorita no ha habido un caso donde nos llegue antes, un caso de embarazo en la infancia o en la adolescencia temprana, ¿no? Por supuesto que en esos casos, si llegara a ocurrir la violación, el protocolo de corazones mágicos está establecido para que inmediatamente, en cuanto nos lleguen a nosotros, se canalice al sector salud, porque en Querétaro hay un programa del sector salud que atiende todo este tipo de situaciones y ahí es donde se le podría dar la atención. Pero hasta ahorita no hemos tenido ningún caso, han sido cuando ya son mamás. Entonces tenemos que trabajar el tema de dar al niño en adopción, ¿no? El que hay que trabajar obviamente la maternidad de las chiquitas, de desprenderse de su hijo, etcétera, etcétera. ¿La interrupción legal del embarazo la trabajan? ¿La interrupción del embarazo? Sí, nosotros sí lo podemos manejar, pero te digo que hasta ahorita, claro, una niña de 10 años no tiene por qué ser mamá. Se pone en riesgo su vida, pero necesitamos que lleguen los tiempos establecidos. Muchísimas gracias a todos y a todas.